Me dijeron tus amigas que llevas días llorando. No quieres hablar con nadie de lo que te está pasando. Y yo aquí pensando solo en ti, queriendo que te olvides del daño que te hicieron. Oh, y yo aquí pensando solo en ti, a ver si te decides y de una vez nos vemos. Tu Médico TV. Hoy en Tu Médico TV. Si tienes molestias en el cuello, no te pierdas la entrevista con el Dr. Juan Fernando Calderón, quien nos hablará de los cuidados que debemos darle a tan importante parte del cuerpo. Lina Bloom tiene los mejores tips para que tus ojos siempre estén sanos. Y si aún no sabes cómo elegir un buen sostén, Lina te dará una guía. En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, la ginecóloga Edith Cervantes nos da toda la información necesaria para detectar y prevenir esta enfermedad. Esto es Tu Médico TV. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos de Telefórmula? Yo soy César Psijas y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de Tu Médico TV, un programa donde queremos llevarles información precisa y confiable de voz de los especialistas. Los mejores especialistas los van a encontrar aquí en Tu Médico TV, como nuestro invitado del día de hoy, con quien vamos a platicar de columna cervical. Le doy la bienvenida y de hecho él nos da la bienvenida en su consultorio del Hospital Ángeles México, el doctor Juan Fernando Calderón Carrillo, médico neurocirujano, especialista en cirugía de columna vertebral, ¿correcto? Así es, muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias por nuevamente aceptar la invitación. Recuerdo que fuiste nuestro primer invitado aquí en Tu Médico TV, así que nos da muchísimo gusto. Gracias por abrirnos la puerta de tu consultorio. Con mucho gusto, las veces que gusten. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de columna cervical, las complicaciones que puede tener un paciente en cuanto a columna cervical. Cuéntanos, ¿cuáles son los casos? Primero que nada, ¿dónde está localizada el área cervical de la columna? El área cervical es incluso la zona superior de toda la columna vertebral. Es desde el atlas, que es la parte superior, en la parte baja de la cabeza. Es la zona que se articula con el cráneo y se contabilizan 7 vértebras en esa región. Y después de eso vienen las primeras dorsales. Es la parte superior, lo que le llaman la nuca, justo donde está la tiroides, donde pasan la tráquea, el esófago, toda esa zona es el cuello. Pues las vértebras son las encargadas de estabilizar y articularse con la cabeza, permiten los giros de la cabeza, las flexiones, las extensiones y obviamente es la continuidad del cráneo conteniendo la médula. La médula en esa región es sumamente importante porque prácticamente tiene todas las informaciones que llevan desde el cerebro en el área motora hacia las piernas, hacia los brazos, incluso funciones autonómicas. ¿Qué es una función autonómica? Una función que nosotros no controlamos. Me refiero con esto a la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todas las situaciones digestivas, la función de la vejiga, los órganos sexuales. Entonces es sumamente importante porque incluso una lesión en esta región puede dejar a alguien que sin mover ninguna extremidad y teniendo problemas autonómicos importantes. Y por lo que entiendo, sin varias de las funciones básicas que utiliza el ser humano para vivir. Definitivamente. Cuando se tiene un daño en esta zona de la columna, que como dices es básicamente el cuello, de donde termina el cráneo. A 7 vértebras hacia abajo, justamente donde empieza la columna dorsal y comienzan las vértebras a tener costillas. Ok, o sea que cuando nos truena el cuello, nos truena la cervical. Exactamente. Ok, para que lo puedan ubicar bien nuestros amigos. Y ahora cuéntanos, ¿cuáles son los padecimientos que más llegas a tratar aquí en tu consultorio? La columna cervical específicamente da distintos dolores que debido a que no son dolores lógicos, porque estamos acostumbrados a te golpeas la rodilla, te duele la rodilla, tú sabes que tienes que ir a que te vean la rodilla. Acá no, acá hay dolores que incluso dan dolores de cabeza. Entonces tú piensas que te duele la cabeza pues porque estás estresado, porque no dormiste bien. Aunque no. Físicamente no te duele nada en el cuello. Exactamente, es por eso que no te imaginas que lo que tú tienes es un movimiento de traslación inadecuado en las vértebras cervicales y eso es lo que te está generando el dolor de cabeza. A veces incluso da adormecimiento en el hombro o da adormecimiento en las manos. Nosotros creemos que se nos durmió porque estábamos en mala posición o incluso situaciones más vagas. Específicamente en pacientes mayores de 65 años se empieza a tener caídas
y entonces el paciente, incluso tú le preguntas, ¿por qué te caes? Ah, pues porque la calle estaba fea, porque no alcancé a ver, estaba distraído. Entonces, claramente ese tipo de problemas ya se empieza a deber a que hay una compresión en la médula en esa región y se retrasan mucho los reflejos para podernos incorporar, para podernos movilizar de manera segura. Entonces, incluso síntomas tan vagos tienen que ver con la columna cervical. Lo clásico, pues habitualmente es un trauma, una caída en donde te golpeas o tienes un movimiento de latigazo y inmediatamente después sientes un dolor en el cuello. Eso es, yo creo que lo que sí acuden de inmediato a revisión, pero todo lo demás, por ser síntomas que no se asocian de manera lógica a la columna, pues retrasan mucho el diagnóstico. Entonces, ¿cómo yo, o sea, como paciente, cómo sé que debo de acudir con un especialista en columna cervical? ¿Ante qué síntomas? Claro, los síntomas pueden ser adormecimiento en alguna zona de la mano, pueden ser 3 dedos, puede ser el meñique, el anular y el medio. Ese corresponde a una raíz específica que sale desde la columna cervical. ¿Pero por cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo después de que tengo dormido? Hay que acudir de inmediato, porque ya cuando se adormece, quiere decir que esa raíz está comprimiéndose. O sea, sin ninguna razón que de repente se me adormezca. Claro, esa zona, el antebrazo, alguna zona del bíceps o del tríceps, empezar a perder fuerza cuando tú eras capaz, por ejemplo, de abrir un frasco, que empiece a complicarse, ¿no? Okay. Cuando empiezas a perder cierta coordinación en los movimientos finos de los dedos, que no puedas tomar un alfiler que antes podías tomar, que te cueste trabajo abrir con la llave un picaporte que antes tú abrías, situaciones en donde se te cae la pluma fácilmente y tú piensas que a lo mejor estás distraído, al lavar los trastes que empiezas a tener caídas ya constantes de los vasos, que tú le atribuyas a que estás distraído, cosas así de vagas. Y obviamente dolor en el cuello, dolor en la parte superior hacia los hombros. Ese es clave. Comentaba lo de los ancianos, ¿no? Cuando ya hay una compresión en la médula, se unen un grupo de síntomas diferentes en donde incluso aumentan los reflejos en la pierna, los pasos se hacen muy cortos y casi sin despegar los pies del piso. Eso incluso ya lo asocias, ¿no? A que así es la marcha de un viejo, y no, muchas veces eso se da porque ya hay un descontrol inicial en la médula respecto a los movimientos en los pies. Y volviendo un poquito, un paso antes de lo que nos mencionabas sobre este padecimiento en edad avanzada, ¿en el dolor de cuello es inhabilitante este dolor que uno suele sentir cuando hay algún desgaste en la columna cervical o no? Incluso no, incluso por eso también se retrasa el tratamiento, porque comentan, siento cansado. Y como habitualmente ese dolor se presenta en la tarde y en la noche, pues lo asocian a que tuvieron una jornada laboral pesada o que estuvieron haciendo más labores de lo habitual. Y no, ese dolor ya es un dato de que algo está funcionando mal en el cuello. ¿Pero por cuánto tiempo? O sea, si a mí me duele el cuello, ¿por cuánto tiempo? Habitualmente cuando acuden ya llevan por lo menos 6 meses con molestias. 6 meses. Sí, eso ya es retrasado, ¿no? Claro. Habitualmente en México, desgraciadamente, tenemos la cultura de la automedicación, de atribuir a otra cuestión el dolor, y con eso pues retrasamos mucho el diagnóstico. Es muy importante tener un diagnóstico de temprano, porque a veces sí se puede, incluso sin cirugía, la mayor parte de las ocasiones, remediar los problemas del paciente con higiene de columna muy básica, incluso el celular. Ahora que estamos ya atados a este aparato, pues casi todos lo ven haciendo una flexión forzada del cuello. Por ejemplo, eso hay que evitarlo, ¿no? Situaciones de ese tipo, que incluso acostarse, nosotros no sabemos en qué posición nos podemos acostar o qué conveniente es una almohada u otra. Entonces, situaciones tan básicas se pueden aclarar en una consulta y evitar que este fenómeno de degeneración siga avanzando. Ok, este padecimiento degenerativo del cual nos hablas, doctor, ¿a partir de qué edad se puede ver? Es variable, pero habitualmente ya un proceso degenerativo que esté afectando el hueso, que esté afectando ligamentos, articulaciones y disco, quiere decir que ese paciente tuvo dolor por 10 años o por 15 años. Entonces muchas veces el grupo de edad de este tipo de problemas pues son mayores de 65 años. Ok, mayores de 65. Habitualmente. ¿Es común, poco común o casi imposible que una persona de unos 40, 45 años padezca de degeneración de disco? Esto tiene mucho que ver con el estilo de vida. Entonces, por ejemplo, hemos operado pacientes que son paracaidistas. Claramente están constantemente expuestos a altos impactos
y se lesiona de manera prematura. Pero las me estás hablando articulaciones. de un traumatismo, ¿cierto? Exactamente, los traumatismos también es otro factor de riesgo. Habitualmente alguien que recibe un golpe en el automóvil por atrás y tiene un latigazo, tiene también que atenderse, porque puede tener una lesión ligamentaria que no sea detectada. Incluso en un video que tomamos antes de esta entrevista, se ve un paciente de estas características, en donde tuvo un golpe, tuvo una lesión de ligamentos, y esta lesión de ligamentos genera una inestabilidad de las vértebras, movimientos en donde se sale de los rangos y empieza a acelerar el desgaste en el disco, en ligamentos y articulaciones, y algo que probablemente no hubiera requerido cirugía, acaba en una cirugía. Ok. Y doctor, estos traumatismos de los cuales estamos hablando pueden ocurrir ahí sí a cualquier edad y dependiendo de la actividad física, bueno, la actividad laboral y física de las personas, ¿correcto? Por supuesto, de hecho está asociado a eso. Obviamente hemos operado a gente que limpia ventanas y obviamente pues ella tiene más riesgo de caer que alguien que trabaja en una escuela primaria, ¿no? Pero sí, claramente puede pasar a cualquier edad, pero tiene que ver a quién le pasa, porque puede tener ya un proceso degenerativo que le condicione una lesión mayor. Quiero suponer que por su misma actividad los deportistas suelen estar más expuestos a ese tipo de riesgos. Definitivamente, ¿correcto? Sí. Ok, perfecto. Pues doctor, ¿nos tienes una promoción para nuestros amigos que nos están viendo en Tu Sí, Médico por TV? supuesto. Vamos a dar 50% de descuento en la consulta de primera ocasión para las primeras 30 personas que llamen. Muy bien, perfecto. Si te parece bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Vamos a regresar a hablar de esta cirugía a la cual nos invitaste a acompañarte en el quirófano, del tratamiento que también es alterno y que no solo se tiene que recurrir a cirugía. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Muy bien, pues amigos, vamos a hacer así nuestra primera pausa aquí en Tu Médico TV. Les recuerdo primero nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como Tu Médico TV. Nuestro WhatsApp 55 39 10 54 22 y nuestra multilínea 51 66 3402. Ya regresamos aquí en Telefórmula. Tu Médico TV.